Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 11 de julio del 2024 y nos hemos dado con la grata sorpresa de que Svali, la recordada sobreviviente del culto Illuminati, quien habló extensamente a fines de los años 90, especialmente a partir del año 2000, 2001, ¿no? 2002, primera parte de la década del 2000. Habló de su experiencia como parte de ese grupo, eh, está hablando nuevamente. Y es grato saber que está bien y que continúa, después de tantos años de haber desaparecido del ojo público, continúa su proceso de sanación, continúa su recuperación. Su testimonio, para los que no la conozcan, es verdaderamente impresionante. A comienzos de este año, en febrero, publicó la primera parte de su autobiografía, que se llama Never Give Up o Nunca te rindas, ¿no? La autobiografía, dice, de una sobreviviente de abuso ritual y control mental. Y hace poco, a fines de junio del 2024, acaba de publicar la segunda parte, que se titula La lucha. Y está escribiendo nuevamente, ha creado un nuevo blog en WordPress y está escribiendo muchos artículos, está dando algunas entrevistas con algunos canales de YouTube. Y quería compartir con ustedes un extracto de su libro, porque está publicando en su blog extractos de su libro, ¿no? En este caso es del libro Nunca te rindas, el primer libro publicado a comienzos de 2024. Y vamos a compartir la introducción. Dice lo siguiente, ¿no? Nunca te rindas. Introducción. Recuerdo que cuando era muy pequeña, dice aquí, me decían que dijera con otros niños las palabras Ich bin ein Kinder mach Sachen Gott. Son palabras en alemán, obviamente. Disculpen la pronunciación, no hablo alemán. ¿Qué significa esto? Dice acá, soy una niña que hace las cosas bien. Entonces lo creí, porque la vida realmente se trataba de desempeñarse bien. Pero ahora, dice, a medida que envejezco, que soy mayor, me doy cuenta de que eso no era realmente cierto. Y más bien, dice, yo era una niña que deseaba desesperadamente ser amada, ser querida. Esta es una autobiografía, continúa Svali, en la que describo partes de los primeros 12 años de mi vida, creciendo en un grupo ocultista altamente organizado y extremadamente adinerado, la Orden de los Jesuitas. Así es, como lo escuchan, ella culpa a la Orden de los Jesuitas. Continuando, dice, su riqueza les permite construir estudios y laboratorios de programación extremadamente sofisticados y utilizar y desarrollar tecnologías avanzadas de curación y control mental. Esta autobiografía no incluye todos los recuerdos, por supuesto, ya que para ello se necesitaría una biblioteca de libros. En cambio, comparto los recuerdos que más destacan de esos primeros años. Se trata, pues, de una instantánea o fotografía de varias escenas que viví cuando era una niña para mostrar cómo fue vivir esos acontecimientos. Si bien en libros anteriores he hablado más de la programación desde la perspectiva del observador, en este libro soy mucho más personal. Este libro no está escrito en orden cronológico. El primer capítulo cubre algunos hitos clave de mi infancia. Los capítulos restantes están agrupados según el tema y cubren recuerdos de varias épocas dentro de ese tema. En estos capítulos a menudo comparto cómo el trauma y el entrenamiento temprano sientan las bases para la programación y el entrenamiento posteriores para el área de habilidades o el trabajo discutido en ese capítulo. Me doy cuenta de que algunos de los recuerdos que comparto, especialmente en las secciones de entrenamiento espiritual y de magos, pueden ser difíciles de crear.
Se me puede acusar de haber leído demasiadas, entre comillas, novelas de fantasía, las cuales nunca he leído ni leeré porque siempre me han asustado, dice. Creo que en cambio algunos, pero por supuesto no todos, los escritores de ese género pueden estar basándose en sus recuerdos de ese tipo de cosas. También soy consciente de que algunos de los eventos que describo pueden atribuirse a miembros de una secta vestidos con disfraces en escenarios elaborados, el uso de realidad virtual, drogas e hipnosis y otras formas de engaño o de trucos. Sin embargo, también creo que no todas las cosas que suceden en nuestro mundo se pueden explicar de forma tan sencilla. Creo que hay un elemento espiritual o incluso desconocido en algunas experiencias, es decir, encuentros con fuerzas que desafían la explicación material o racional. Todo lo que puedo hacer es compartir, para que quede registro, mis propios encuentros con esos seres de acuerdo con cómo experimenté esos eventos, junto con los recuerdos de los eventos más mundanos y muy físicos de mi infancia, mientras crecía en una instalación o centro de entrenamiento ocultista. Mis recuerdos no son únicos. Muchos sobrevivientes en todo el mundo, de diversas sectas, cultos y agencias que practican el control mental, han reportado cosas similares, incluso el entrenamiento militar y de asesinato, el entrenamiento para responder a códigos visuales, tonos, colores y otras señales, entrenamiento espiritual y el hecho de estar casado con Satanás. Ninguno de esos entrenamientos y eventos es exclusivo de la orden jesuita, aunque los métodos pueden variar de los utilizados en otros grupos. He escuchado algunas preocupaciones de que el compartir recuerdos sobre programación es dar demasiada información, posiblemente proporcionando un, entre comillas, modelo sobre cómo programar personas. No estoy de acuerdo, dice Svali, porque programar implica mucho más que leer cómo hace las cosas un grupo. Leer recuerdos de cómo un grupo organizado programa a sus miembros y luego de esa manera poder programar a otras personas, es decir, provocar los comportamientos y creencias deseados en el sujeto, sería similar a leer un libro sobre física cuántica y luego poder construir una nave espacial. Simplemente no se puede hacer. Para poder programar personas se requieren muchos más conocimientos y habilidades de los que se describen en este libro. Además, los grupos capaces de realizar el tipo de programación descrita en este libro ya están haciendo las cosas aquí descritas, ya que esto es desde hace 50 años y las cosas han avanzado exponencialmente desde entonces. He escrito esta autobiografía por varias razones. Una es exponer lo que está sucediendo en un mundo que se enfrenta cada vez más a lo que puede denominarse simplemente el mal, y algunas de las experiencias que producen personas capaces de ese mal. También quiero validar los recuerdos de quienes han sobrevivido a tipos de abusos similares. Describo los impactos de dicho abuso en un niño pequeño y a lo largo de la vida de esa persona, y espero que esto sea útil no solo para los sobrevivientes, sino también para los terapeutas y otras personas que los apoyen, para enfatizar la esperanza y la increíble fuerza y capacidad para la humanidad que los sobrevivientes conservan a pesar de los abusos tempranos y generalizados. Comparto también cómo empecé a cuestionar y liberarme del abuso y el control, a pesar de mis años de adoctrinamiento, trauma y control mental, de obediencia programada a la orden, en donde yo perpetré cosas contra otros, también bajo órdenes. En el libro describo varios recuerdos de la orden, invirtiendo enormes cantidades de tiempo, esfuerzo, mano de obra y finanzas en el entrenamiento y la programación de tipo espiritual de sus bebés y niños. Ojo, está explicando que la orden esta tenía o crea de alguna manera bebés y niños para sus fines. Algunos lectores tal vez se pregunten, continúa Svali, ¿por qué se esfuerzan tanto por inculcar creencias ocultas a sus hijos? La respuesta es que la orden jesuita en su lado oscuro cree completamente en los conceptos de ascensión hacia la inmortalidad, la bienaventuranza y la plenitud,
y descenso hacia la mortalidad y el infierno. La religión es un gran motivador, como se ha visto históricamente y en todo el mundo, y los jesuitas no son una excepción. Son fervientes en sus creencias sobre la ascensión y el descenso hasta un grado que avergonzaría a muchos de los creyentes más fervientes de muchas religiones. Pasan una gran cantidad de tiempo transmitiendo sus creencias a cada nueva generación, como lo ilustran mis recuerdos, y creen que a los niños se les debe presentar esos conceptos desde muy temprano para que puedan creerlos y asimilarlos plenamente. Como los niños muy pequeños aprenden mejor a través de experiencias concretas, los entrenan y programan mediante el uso de miembros mayores del culto o secta, disfrazados de entidades espirituales, y los llevan a través de estudios o instalaciones diseñados para parecerse a los lugares en los reinos o dimensiones espirituales. Ellos creen que sin esas primeras experiencias concretas, el niño cuando sea mayor eventualmente tendrá muchas más dificultades para acceder a las dimensiones y para ver, oír e interactuar con seres inmortales que ayudan en la ascensión. Finalmente, esta es mi historia personal. Como seres humanos todos anhelamos que alguien escuche nuestra historia, ya sea buena o mala, ya que esto es parte del procesamiento que ocurre en aquellos que han sobrevivido a un trauma externo o extremo. En cierto sentido, esta es mi narrativa compartida con el mundo ahora, con la esperanza de que logre algún bien y brinde alguna esperanza a otros que anhelan ser libres. Las memorias o los recuerdos compartidos en estas páginas son el resultado de 35 años de trabajo de sanación. Estos recuerdos no surgieron rápida, fácilmente o sin dolor. Implica muchos años de llevar un diario, terapia, el ministerio de la oración, usar muñecos y otros juguetes para representar lo que había sucedido, así como otras modalidades. Con el tiempo he adquirido, dice Svali, una comprensión mucho mejor de lo que era mi vida y como resultado de lo que quiero que sea el resto de mi vida. Quiero que esté libre de la manipulación, las exigencias de desempeño y la oscuridad espiritual que caracterizó mis años de juventud. Mi mayor deseo ahora es vivir mi vida en acción de gracias al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesús, quienes me han perdonado por las cosas terribles y dolorosas que me vi obligada a hacer a lo largo de mi vida. Luego hay aquí una definición de algunos de los términos usados en el libro, que es importante creo compartir también para que la gente sepa de qué habla Svali cuando menciona estos términos, ¿no? Primero explica la disociación y programación. Cuando una persona, dice, es sometida a un dolor extremo al grado de que su supervivencia mental, emocional o física se ve amenazada, esa persona puede disociarse, es decir, crear un nuevo estado de conciencia que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir o detener el trauma. Los traumas emocionales como el abandono, incluso en ausencia de traumas físicos, especialmente por parte de una figura de apego, también pueden causar disociación. Ese nuevo estado de conciencia es extremadamente sugestionable. Los programadores de las sectas o cultos consideran esto como un tipo de estado de tabula rasa, dice, ¿no? Que es lo que en inglés se conoce comúnmente como clean slate, o se traduciría literalmente como tabla rasa o un estado de mente en blanco, supongo, ¿no? Para sobrevivir ese nuevo estado de conciencia, creará, hará, sentirá todo lo que se le diga, que piense, haga o sienta. Y es convencido fácilmente de que ese cumplimiento es lo que detiene a los abusadores de abusar de él o de ella, del sujeto, ¿no? Los términos comunes para esos nuevos estados de conciencia incluyen personalidades, partes o álteres, ¿no? Alter ego, como le llaman. El objetivo de la disociación controlada por una secta o un culto, tal como se describe en estas páginas, es, entre comillas, programar al niño. Número 1. Someterlo a suficiente dolor físico o mental, o ambos, para crear nuevos estados o nuevas partes, ¿no? Nuevos alter egos. Número 2. Darle nombres o códigos. Número 3. Enseñan a esos nuevos estados, creencias
emociones y o trabajos específicos. Número 4. Condicionan a esas partes a un cumplimiento continuo mediante recompensa y castigo. En este libro utilizo el término partes, ¿no?, para referirse a las diferentes estados de conciencia o alter egos que tenía, ¿no? Luego habla de el anfitrión del culto o anfitrión o anfitriona de la secta, ¿no? El anfitrión de una secta, dice, es la parte del niño criado en una secta que vive la vida de secta del niño. Por ejemplo, esa es la parte que está en el cuerpo durante los rituales, reuniones y lecciones en las instalaciones de la secta, etc. Esa parte mental, ¿no? Esa parte no será amnésica para las actividades del culto. Para mí, esa era la parte de mí que sentía más sustancial y más parecida a mi, entre comillas, verdadero yo, ya que pasé la mayor parte de mi vida en instalaciones de la secta o cumpliendo deberes para la secta en otros entornos. El presentador, ¿qué cosa es eso? Dice, en la orden jesuita, esas son las partes de un individuo que se crean para estar fuera, entre comillas, ¿no?, o para presentarse y vivir en el mundo normal, entre comillas, o en familias comunes, fuera del centro de entrenamiento. Esas piezas mentales, se refiere, ¿no?, están programadas para presentarse en varios países y tendrán familias que las acogerán a partir de los 3 años. Cada presentador en cada país habrá sido programado para tener su propio nombre, personalidad, habilidades y preferencias, y para ser completamente amnésico a todas las actividades del culto, así como las actividades de las otras partes del presentador. A pesar de ser un conjunto de partes, creerán que son la persona completa, cada una de esas partes, y solo recordarán una vida ordinaria sin ningún indicio de existencia de culto. Las partes del presentador suelen estar programadas para no creer, negar o sentirse muy angustiada por cualquier recuerdo relacionado con una secta. Y aquí quiero hacer recordar a las personas parte del testimonio antiguo de Svali, de comienzos de la década del 2000, en el que ella contaba que cuando estaba en San Diego, California, tenía una vida normal durante el día, con un esposo y 2 hijos, y durante la noche, luego de acostarse alrededor de la 1 de la mañana, se despertaban, ella y su marido, con su otra personalidad, y despertaban a los chicos, a los hijos, con la otra personalidad también, y todos se iban a una instalación militar en donde cumplían varias tareas y experimentos relacionados a ese control mental. Es loquísimo, ¿no? Pero en fin, eso ya lo veremos más adelante cuando compartamos más del testimonio de Svali de esa primera época, ¿no? Lo que estamos leyendo es lo más reciente, del 2024. Este otro concepto, el internalizar, dice, durante la primera infancia, tendemos a internalizar las cosas que experimentamos y vemos construyendo de esa manera un sentido de la realidad y de cómo funciona el mundo. Todo esto cuando estamos muy pequeños. Los programadores aprovechan ese periodo de desarrollo natural para presentar partes de experiencias concretas que le demuestran al niño los escenarios, las personas y las creencias que quieren que el niño internalice. Por ejemplo, si quieren que el niño interiorice un castillo, lo llevarán a pasar tiempo en ese castillo. Si quieren que el niño desarrolle un guardia del castillo interno, entre comillas, ¿no?, harán que una parte designada pase tiempo con un guardia del castillo para modelar las creencias y comportamientos. Luego vestirá a esa parte como un guardia del castillo y hará que actúe, realizar ese papel. Ese tipo de internalización es común entre personas que experimentan un trauma temprano. Por ejemplo, la persona que se da cuenta de que todavía escucha las voces críticas de sus padres dentro de su cabeza,
mucho después de haber alcanzado la edad adulta, debido a la disociación, además dice, ¿no? Debido a la disociación, las partes sujetas a esas configuraciones solo pueden tener experiencias de la, entre comillas, realidad que sus programadores le hicieron experimentar. Ahora, con respecto a estudio de programación, ¿qué es eso? Son grandes salas o áreas dedicadas a la programación en las instalaciones del culto o la secta. Esos estudios, dice, fácilmente podrían rivalizar con los mejores de cualquier estudio de cine de Hollywood. Se pueden diseñar para parecerse a cualquier lugar que los programadores necesiten. Por ejemplo, naves espaciales, pirámides, cavernas submarinas, la ciudad de Troya, un circo, etc. Tienen iluminación, animatronics o animatrónica, ¿no? Figuras electrónicas que se mueven, ¿no? Hologramas de última generación, paredes, techo y pisos que son pantallas que pueden mostrar cualquier escenario y otras tecnologías audiovisuales para crear experiencias extremadamente realistas para el niño que está siendo programado en ellas. Durante los escenarios de programación, los adultos y los niños mayores, miembros del culto obviamente, se disfrazarán y representarán las escenas que los programadores quieren que los bebés y los niños aprendan y eventualmente interioricen. Por ejemplo, una escena del infierno puede tener a esos miembros del culto disfrazados de demonios. Laboratorios de programación, ¿qué es esto? A menudo están ubicados, dice, en los mismos edificios que los estudios de programación. Son áreas dedicadas a la investigación sobre programación de las personas, obviamente, en donde niños y adultos reciben evaluaciones, chequeos de salud, cronogramas de programación y otros procesos que son críticos para la misma programación. Esos laboratorios cuentan con equipos, dice, muy sofisticados para programación, recopilación y gestión de datos, etc. Los padres, ¿qué son los padres? Individuos de la orden jesuita, tanto hombres como mujeres. Y dice, sí, hay ambos sexos en el lado ocultista de esa orden, a diferencia de los padres exclusivamente masculinos en el lado público. Estos individuos son hombres y mujeres que han pasado por la formación completa requerida y ya han completado la ceremonia de mayoría de edad a los 13 años, descrita más adelante en este libro, dice. Se les denomina padres. Por ejemplo, cuando yo era niña llamaba a mi mentor principal Padre Mateo. Luego dice, los padres que amé. Como la orden comprende la importancia del apego y la comunidad para el control mental, a cada niño criado en la orden se le asignarán 12 padres primarios, con los que estará vinculado desde la infancia. 3 de esos 12 serán diseñados como los programadores principales del niño, y el niño estará condicionado a vincularse más fuertemente con esos 3 padres. Ese vínculo comienza en el útero, y luego durante la infancia y la niñez. Es común que a los individuos de la orden se les asignen 3 nuevos programadores primarios cuando se convierten en adultos. Esto es para garantizar que la persona que está siendo programada continúe vinculada a agentes capaces de controlarla a medida que sus programadores originales envejecen y que no haya riesgo de perder el control sobre ese individuo si sus programadores originales mueren. Esos nuevos programadores suelen ser seleccionados de entre compañeros con los que él o ella ya son cercanos, como un gemelo o gemela, un compañero de clase que es tan cercano a la persona como podría serlo cualquier hermana o hermano biológico, o un mentor cercano. La clase, ¿qué cosa es la clase? A la edad de 6 años, los niños criados en las instalaciones de programación jesuita son asignados a una clase, compuesta por otros 11 niños de su misma edad, para crear un grupo de 12 para cada clase. Hay varias clases dentro de cada instalación y cada clase tendrá su propio dormitorio. Esos niños comen juntos, duermen juntos, van a clase juntos, realizan entrenamiento físico juntos y crean vínculos muy estrechos entre sí. Los padres les dicen que son hermanas, entre comillas, y hermanos.
Los niños consideran a sus compañeros de clase hermanos y hermanas, emocionalmente, aunque no genéticamente. Junto con los padres, esos compañeros de clase, dice, forman la, entre comillas, familia del niño cuando crece en la instalación. El mago, ¿qué cosa es el mago? La orden de los jesuitas es muy ocultista. Cada niño tendrá mentores espirituales que han alcanzado el estatus de mago. Un individuo que se ha vuelto extremadamente versado en conocimientos, encantamientos, hechizos y rituales ocultistas a lo largo de muchos años de entrenamiento, intenso estudio y pruebas. Se espera que los magos sean mentores de aquellos más jóvenes que ellos y que ayuden a formar una nueva generación de magos. Son expertos en la enseñanza oral, en lenguas antiguas y a menudo son maestros narradores, ya que gran parte de la información se transmite también de forma oral. Se espera que todos los niños se conviertan en magos. Utilizo el término mago en lugar de otros términos para los practicantes de las artes ocultas, tales como brujo, hechicero, bruja, ¿no? Ya que ese es el término que las partes utilizan cuando comparten sus recuerdos, ¿no? Se refieren a los magos. Maestro ascendido, ¿qué es esto? Los jesuitas lo consideran la forma más elevada del logro espiritual. Estos son individuos que son considerados lo más cercano a la ascensión que un ser humano puede alcanzar mientras aún camina sobre la tierra. Inmortal. ¿Qué cosa es inmortal? La orden cree que los inmortales son seres que intentan ayudar a la humanidad a ascender y volverse como ellos, y enseñarles cómo superar su carne mortal. Entre comillas, superar la carne mortal, dice, incluye suprimir los deseos dentro de un ser humano que lo hacen retroceder a la hora de interactuar con esos seres y aceptar el dolor y el largo y difícil entrenamiento que los padres creen que es necesario para ascender. Los padres jesuitas creen absoluta y completamente en esos inmortales y en la teología de la ascensión y el descenso. Demonio. ¿Qué cosa es el demonio? Creo que los inmortales y otros seres espirituales descritos en este libro, dice Svali, son en realidad demonios, o lo que la Biblia describe como ángeles caídos. Esos seres antiguamente estaban llenos de gloria y estaban en la presencia del Dios verdadero de la Biblia. Sin embargo, el llamado Lucifer, ahora conocido como Satanás, decidió rebelarse contra el amoroso creador del universo por orgullo. Quería ser Dios. En su rebelión, la Biblia dice que 1/3 de los ángeles siguieron a Lucifer y se convirtieron en ángeles caídos o demonios, como se les conoce comúnmente. Los demonios también pueden referirse en algunas teologías a las almas de individuos o nefilim que deambulan por la tierra. En mi libro no me refiero a esa interpretación, sino a la definición de ángel caído. Si bien creo que tanto los ángeles como los demonios son reales, como lo dejan claro los recuerdos de este libro, algunos de los entre comillas demonios que encontré en la infancia eran en realidad niños mayores, que yo se refiere, ¿no? O adultos disfrazados. Además, yo tenía muchas partes, sus alter egos, ¿no?, que estaban programadas para creer que eran demonios. Esto es extremadamente común en grupos de abuso ritual y control mental. Esas partes usualmente son niños muy pequeños. Esas partes, cuando salían, gruñían, amenazaban y actuaban de manera muy convincente de acuerdo con cómo la gente cree que actuarían los demonios, en realidad, sin embargo, se trataba de niños pequeños asustados a quienes se les había asignado un papel difícil que desempeñar en su interior, ya sea como castigadores, guardianes u otras tareas. Y hasta ahí llega la introducción que compartió Svali hace poco. Esto fue publicado en su blog, específicamente el 11 de abril del 2024. Luego compartiremos ya en otro video, en otro podcast, la siguiente parte, que es un extracto nada más del capítulo 1, en donde habla de su infancia. Es terrible el pensar que este tipo de cosas pueda ocurrir a ciertas personas, pero como dice Svali, hay muchas personas que han denunciado este tipo de abuso ritual, lo que se conoce en inglés como SRA, ¿no? Abuso satánico, ¿no? Abuso ritual satánico.
Y en el caso específico de Svali, ella ha hablado de esto como su experiencia en los Illuminati, y específicamente se refiere a la orden jesuita. Es muy interesante y es a veces también muy difícil de seguir su testimonio por las cosas que cuenta. Vamos a tratar de contarlo de manera que sea asequible, ¿no? Y que no entre en tanto detalle grotesco de algunas de las cosas que posiblemente puedan herir ciertas susceptibilidades, pero pienso que es importante compartirlo porque, como lo hizo Svali desde fines de la década de los 90, comienzos de la década del 2000, dice ella que el compartir esta información puede ayudar a muchas otras personas que son sobrevivientes de este tipo de cosas, o también a las personas que están en el cuidado mental de los sobrevivientes, terapeutas, etc. Eso es todo por este video. Espero que haya sido de interés. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.